Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 13. Santiago, capítulo 4, versículo 13. En mi Biblia el título dice: No os gloriéis del día de mañana. Y dice lo siguiente: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quería leerles otra versión del mismo texto que a veces nos ayuda a entender, es otra traducción que a veces nos ayuda a entender lo que el texto dice, que dice lo siguiente: presten atención ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año y haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, que aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es esto: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. El título en esta otra versión decía: advertencia para los que confían en sí mismos. Hermanos, hemos estudiado ya alguna vez, creo que más de una vez hemos estudiado los viernes que yo recuerde, por supuesto, la epístola de Santiago, y la mayoría de nosotros sabemos que es una epístola, una carta muy práctica, muy concreta, con consejos muy concretos. Si nosotros la releyéramos o simplemente hiciéramos un recorrido a vuelo de pájaro por los títulos que tiene, veríamos que habla de la sabiduría de parte de Dios, de cómo llevar adelante las pruebas, algo que nos viene bien en este tiempo, cómo es necesario que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. En el capítulo 2, si no recuerdo mal, nos amonesta contra la parcialidad, contra tratar a las personas en forma distintas. Nos habla de la lengua, de cómo controlar esta lengua, cómo controlar lo que decimos. Nos habla de la amistad contra el mundo, y cada una de estas cosas son cosas muy concretas que Dios trae para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta en nuestra vida y prestemos atención. Son denuncias muy concretas de cosas que son pecados delante de Dios o pueden ser potenciales pecados delante de Dios. Denuncia estos pecados concretos. ¿Y qué es lo que dice esta porción que acabamos de leer? Bueno, dice algo que a primera vista quizás no nos parece tan mal, ¿no? Que alguien planifique lo que va a hacer hacia adelante. Esto, cuando uno lo lee, no parece algo tan malo. Dice: mira, hoy y mañana vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a tal ciudad, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a hacer negocios, vamos a ganar dinero. Estaba planificando lo que les iba a pasar a futuro. El único inconveniente con estos primeros versículos que leímos es que había un gran ausente en sus planes, y ese ausente era Dios. Ellos decían cuándo iban a hacer las cosas, hoy y mañana, es decir, está bastante detallado el plan, a pesar de que es muy chiquitito. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hoy y mañana. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir ¿a dónde? A tal ciudad. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, nos vamos a quedar ahí un tiempo determinado, un año. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comerciar. ¿Y qué vamos a hacer además? Además nos va a ir bien, vamos a ganar. El plan estaba súper detallado, súper claro, pero ellos estaban gloriando del día de mañana, estaban planificando el día de mañana, sacando a Dios del centro, sacando a Dios del centro y poniéndose a ellos en ese lugar. Esto es simplemente lo que hace el mundo, y es un pecado en el cual caemos todos nosotros
también recurrentemente. Cada uno de nosotros muchas veces nos levantamos y decimos, hoy voy a hacer esto, y esto, y quizás sin querer quitamos a Dios de la ecuación, quitamos a Dios de nuestra frase, nos olvidamos de lo que nosotros somos, que lo dice el mismo texto, olvidamos nuestro lugar. El texto dice que vos y que yo somos simplemente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos desesperamos por dejar una huella, nos desesperamos por dejar algo con lo que nos recuerden, pero no somos más que esto, hermanos, no somos más que esto, no somos más que neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Nos olvidamos de nuestro lugar y muchas veces excluimos a Dios de nuestros planes y excluimos a Dios de nuestras acciones. Por supuesto, esto se ve muy claro en nuestra vida pasada cuando no conocíamos al Señor, o quizás si alguien nos visita en esta mañana, quizás en tu vida no tenías en cuenta a Dios, es decir, te levantabas cada día, sos una buena persona, un buen trabajador, alguien que se levanta, que se esfuerza, que planea, no es ningún vago, dice voy a ir a tal lugar, voy a estar un tiempo, voy a ir a tal ciudad que es la que conviene, voy a comerciar ahí, voy a estar tal tiempo, voy a ganar dinero, voy a venir, voy a hacer, voy a construir, como una historia que está en la Biblia, no voy a derribar mis graneros, voy a hacer uno más grande y entonces ahí voy a tener todo lo que necesite y empezamos a hacer planes, pero muchas veces en estos planes Dios está ausente. Y en nuestra vida pasada, esto es algo que se veía, o en aquellos que no han confiado en Jesucristo como su Salvador, esto es algo que se ve constantemente. Dios está ausente del día a día. Quizás alguno pasa por alguna iglesia y puede hacer la señal de la cruz, o quizás toca algo que le recuerda lejanamente a Dios, pero la realidad es que nos movemos como si Dios no existiera, hasta que hay alguna situación que nos pone en nuestro lugar. Por más de 12 años estuvimos yendo al hospital, al Pirovano, a veces al Subizarreta, y nos encontrábamos con muchísima gente que había dejado a Dios de lado durante toda su vida, pero que ese accidente de moto que lo puso en la cama le recordó la fragilidad de su vida. Y nos encontrábamos con algunos que inclusive habían creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y habían sido bautizados, y nos encontrábamos con otros que directamente siempre habían negado la existencia de Dios. Pero ese momento en el cual hubo un accidente de trabajo, ese momento en el cual una enfermedad fue detectada o lo que fuera, lo ató a una cama, esa persona empezó a pensar en la posibilidad de que ese Dios existiera. Y muchos de ellos reflexionaban sobre la realidad de que en toda su vida no le habían dado lugar a Dios en su vida. Algunos se preguntaban, ¿puedo ir a Dios ahora? Ya que nunca, como decimos nosotros, nunca le di cabida a Dios, nunca lo tuve en cuenta, nunca oré, nunca leí su palabra, nunca más que haber sido bautizado de niño quizás, nunca le di el lugar que Dios tenía. Y ahí podíamos caer con la palabra de Dios. Pero esa misma persona, ese mismo terreno que en ese momento estaba la tierra removida y fértil y lista para recibir la semilla, quizás una semana atrás era una persona que se levantaba, que negociaba, que hacía, que deshacía, y Dios estaba lejos de su vida. El hospital es un lugar propicio. El lugar es un hospital propicio para poder reflexionar. Y nosotros a veces, ante las circunstancias que vivimos, como la que estamos viviendo ahora, tenemos distintas reacciones que con respecto a Dios. Está aquel que lo niega y hasta se enoja, ¿no? Dice, si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? Me enojo con él. Hay quienes exigen a Dios, Dios, sacame de esto, y con un enojo. Hay quienes, de alguna forma, y esto lo he visto mucho, ponen a prueba a Dios. Bueno, le voy a dar una chance, pero más vale que, como si nosotros tuviéramos una posición. Pero hay muchos que claman a Él. La otra vez, en la reunión de oración, recordábamos a la mujer sirofenicia, aquella mujer que se acercó a Jesús para que su hija fuera sanada. Y dice que la querían primero callar, al final dijeron, bueno,
Escúchala porque la verdad que es insoportable, da voces detrás nuestro y cuando el Señor la escucha le dice, no, yo soy llamado a los de la casa de Israel. Y ella dice esa frase hermosa, bueno, pero aunque sea los perritos comen las migajas que caen al suelo. No le importa nada, no le importa si lo merece o no, pero sabe que lo necesita, entiende su lugar, entiende su lugar. Y los dos ciegos que ven pasar a Jesús y empiezan a gritar, la gente los quiere callar, pero ellos, ten misericordia de nosotros, hasta que el Señor se les acerca y dice que recibamos la vista. Y el Señor hace el milagro y ellos reciben la vista. Hay personas que en medio de las circunstancias difíciles, como la que estamos atravesando en este momento, niegan, se enojan, hasta insultan a Dios. Hay personas que exigen, hay personas que creen poner a prueba a Dios y hay otros que entienden su lugar y claman a Él, claman a Él. Muchos de nosotros nos olvidamos nuestro lugar. Muchos de nosotros nos olvidamos nuestro lugar. Esto es un mal común. Sea dicho de paso, todo lo que la Biblia dice son cosas en las cuales nosotros caemos todo el tiempo. Y la epístola de Santiago, cada uno de los títulos que dije antes, y nosotros nos vamos a revisar, bueno, quizás no vivimos en ese pecado, pero recurrentemente caemos en ese pecado. Y vos y yo, hermano, muchas veces caemos en este pecado de olvidarnos nuestro lugar, de olvidarnos nuestro lugar. Y en la casa de Dios muchas veces nos pasa lo mismo que aquel que no conoce a Dios y excluimos a Dios de nuestra vida y excluimos a Dios de nuestros planes. Y muchas veces cuando viene la pandemia, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las situaciones, bueno, ahí a veces tomamos también distintas actitudes. Cuando Dios no está en el centro de nuestras decisiones, muchas veces reclamamos, muchas veces exigimos. Cuando Dios no está en su lugar y nosotros no estamos en el nuestro, muchas veces nos creemos que tenemos derechos, nos creemos que podemos exigir a Dios, que podemos exigir a los demás. Muchas veces se nota en nosotros un desagradecimiento. La otra vuelta Fernando nos hablaba sobre el agradecimiento. Creo que a todos nos quedó la imagen de lo que él decía sobre agradecer por compromiso, que en nuestro caso sería ir a una reunión de acción de gracias y decir, bueno, algo tengo que compartir y algo comparto, o realmente estar profundamente agradecidos. Muchas veces llegamos a estar infelices siendo tan ricos como somos. Llegamos a estar con falta de gozo, con falta de ánimo, con falta de alegría, cuando deberíamos estar saltando en una pata. Habiendo sido perdonados, de todo lo que fuimos perdonados, muchas veces nos olvidamos de eso y le exigimos al hermano, como los dos deudores, ¿se acuerdan? Uno había sido perdonado de un montón y lo perdonaron, y cuando salió se encontró con el que debía un poquito y lo agarró del cuello y lo quería poner en la cárcel hasta que pagara lo que debiera. Y así hacemos nosotros cuando nos olvidamos de nuestro lugar. Cuando nos olvidamos lo decía Nacho el otro día, nos olvidamos de la misericordia del Señor. Es decir, lo que merecíamos recibir por nuestros actos no recibimos. Y encima de eso recibimos la gracia del Señor, es decir, recibimos un regalo inmerecido. Y muchas veces, habiendo sido estos que reciben lo que no les corresponde y no reciben aquello que sí les corresponde, que era la perdición eterna, salimos y reclamamos al hermano. También recordaba en estos días aquella historia de los jornaleros que fueron contratados por un salario y dice que algunos trabajaron un jornal completo y algunos trabajaron solo una hora. Los que conocen la historia saben que el dueño de casa salió a distintas horas y fue trayendo jornaleros y a todos le pagó lo mismo. Y los que habían trabajado el día completo empezaron a mirar a los que habían trabajado menos y se quejaron. Y el dueño de casa le dice, ¿qué tienen? ¿Envidia? ¿Cuál es tu problema si yo con mi dinero haga lo que quiero? Parafraseando la historia, ustedes la conocen. A veces nos pasa eso cuando nos olvidamos que nosotros hemos recibido tanto, que lo que merecían nuestros actos no lo recibimos, que además recibimos por gracia un montón de parte del Señor. Nos olvidamos de esto. Lo que hacemos es exigir a los demás, lo que hacemos es compararnos con los demás, lo que hacemos es quejarnos con el dueño de la mies. Nos olvidamos nuestro lugar frecuentemente.
Vos y yo, hermano, nos olvidamos nuestro lugar frecuentemente. Y yo creo que este tiempo de pandemia nos hizo un favor. Así como a veces la cama del hospital, y esto lo he escuchado muchas veces, que alguien me diga, le doy gracias a Dios por haberme enfermado porque esto me llevó a buscarlo. Le doy gracias a Dios por mi silla de ruedas porque esto me llevó a buscarlo. Porque esto me llevó a un encuentro con Dios que no hubiera tenido si no tenía este accidente, si no tenía este problema. Bueno, yo entiendo que la pandemia, por lo menos en mí, hermano, no sé en vos, me está recordando mi lugar. Me está recordando que yo merecía la perdición eterna y sin embargo recibí una bendición enorme. La misericordia del Señor y su gracia. Ahora, puede que nos pase que pasemos por el medio de estas circunstancias y no nos pase absolutamente nada, que no se nos caiga una reflexión, ni por casualidad. El faraón tenía su corazón endurecido y a pesar de haber sufrido hasta la muerte de su propio hijo, su corazón había sido endurecido de parte de Jehová para perseguir al pueblo de Israel. Parece que no le hubiera pasado nada. No le pasó ninguna de las plagas y a veces así pasa con nosotros, hermano. No hacemos las cuentas, no reflexionamos, no nos ponemos a pensar qué cosas vamos a cambiar, cómo vamos a incluir a Dios en nuestros planes porque lo hemos sacado de nuestros planes. No nos damos cuenta de nuestro lugar y decimos voy a hacer esto y esto, sacando a Dios de nuestros planes. Cuando el Señor estaba crucificado, había dos, uno a la derecha y otro a su izquierda, y uno le injuriaba. El otro le dice, no, mira, estás en la misma condición que él y ni siquiera tenés temor de Dios en esta condición. Había un ser humano que estaba pasando la crucifixión y que entendió su lugar y que obtuvo gracia en la cruz. Y había otro ser humano que no entendiendo su lugar, estando en la misma condenación, no tenía temor de Dios. Bueno, ¿qué nos vamos a llevar de este tiempo? Cuando termine, ahora todos los rumores parece ser que empezamos un camino, ojalá que sea así, Dios quiera que sea así, un camino de desandar la cuarentena, ¿no? La verdad que los anuncios del gobierno nunca son una sorpresa, ¿no? Una semana antes ya se filtraron y empiezan los canales de noticias a decir lo que va a pasar y finalmente pasa más o menos eso. Hoy se está hablando de quizás un comienzo de flexibilización y quizás en 6, 8 semanas estemos de vuelta reunidos, ojalá que sea así, o aunque sean pequeños grupos. Pero ¿qué nos vamos a llevar de este tiempo? Ojalá no sea un miedo a un virus, ojalá no sea simplemente una costumbre de lavarnos las manos, que no está mal. Ojalá que no sea simplemente un cuidado, sino que sea un reconocimiento de nuestra fragilidad y de nuestro lugar en medio de la creación y del Dios Todopoderoso que ha creado. Que sea una humildad superior. Reconocer nuestro lugar delante de Dios, eso nos debe llevar a una humildad enorme. Que sea un corazón agradecido. Miren, hermanos, Eclesiastés capítulo 6 dice que hay un mal que se ve debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra, y nada le falta de lo que su alma desea. Yo entiendo que nosotros estamos ahí, hermanos. Pan más, pan menos, cosa más, cosa menos. Nosotros hemos sido enriquecidos en sobremanera. Pero fíjense la segunda mitad del texto. Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Hermanos, ojalá que este tiempo nos deje una ganancia enorme. Que no seamos nosotros aquellos que tienen un montón, que son ricos, pero que no paran de estar insatisfechos, que no paran de estar quejosos, que parece que siempre, como dice el dicho, ¿no? El pasto es más verde de aquel lado del corral. Que nos lleve este tiempo a clamar en oración personal y en oración congregacional. Es llamativo, hermano, que el número de personas conectadas los martes se corresponde más o menos al número de los hermanos que van a orar los martes, los viernes un poco más y los domingos un poco más. Cuando estamos en casa y tenemos la posibilidad de ir al Señor y clamar en forma personal y en forma congregacional.
Ojalá esto nos lleve a eso, nos lleve al entender nuestro lugar, ir al Señor, como la mujer sirofenicia, como los dos ciegos, como tantos otros, como Bartimeo, ir al Señor y decir, ten misericordia de mí, entendiendo mi lugar. Y saltar en una pata, hacer fiesta, estar alegres, estar gozosos por lo que Él hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros entendemos nuestro lugar, Dios se acerca a nosotros. Al altivo lo mira de lejos. Con el humilde ahí habita el Señor. Dice Isaías, busquen a Dios mientras puede ser hallado, llámenle tanto está cercano. Está claro que Dios está ahí cerca, pero Dios no está cerca ni vive en la vida de todas las personas. Dice la palabra de Dios que Él vive con el humilde, con el humillado, con aquel que entiende su lugar. Hermano, cuando entendemos nuestro lugar, nos dejamos de quejar. Cuando entendemos nuestro lugar, podemos perdonar a aquel que nos debe 2 moneditas, porque entendemos todo lo que nos han perdonado a nosotros. Cuando entendemos nuestro lugar, ni siquiera podemos exigir justicia, porque si pido justicia para el que me debe 2 moneditas, ¿qué tendría que pasarme a mí, que debo tanto y que me fue perdonado? Dejamos de mirar si al hermano se le dio un don, otro don, si le pagaron el salario completo, pero en realidad trabajó 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas. Dejamos de mirar eso, porque miramos lo que hemos recibido y nos damos cuenta que es mucho más de lo que nosotros merecíamos. Hermanos, que podamos estar más agradecidos, que realmente esta sea una característica, que sea una característica tuya y una característica mía, como aquel que recibió algo que no merecía, aquel que se salvó de una perdición que le era segura por sus pecados, estar gozosos, poder estar alegres, poder estar felices y poder compartir con otros que Él hizo esa obra en nuestra vida y que se vea en nuestra vida, que se vea, que el ceño deje de estar fruncido y por el contrario, que nuestra sonrisa sea enorme en nuestro rostro, nuestra alegría sea enorme porque hemos sido bendecidos y hemos entendido nuestro lugar. Que el Señor te bendiga.